Hola, bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es Mónica Zamora y el día de hoy me encuentro con mis compañeras Michelle Calderón, Ailín Morales y Catalina Sánchez. Este es del curso de Fundamentos de Criminología y hoy le vamos a iniciar hablando acerca de la victimología, la cual es una rama especializada de la criminología que se dedica al estudio científico de la víctima. Su rol es un fenómeno fundamental en los procesos que intervienen en la victimización y la desvictimización. En la presente exposición se expondrán algunos conceptos fundamentales en relación a la victimología, antecedentes históricos y corrientes de pensamiento que han ido dando forma a la victimología. Los objetivos de esta exposición son el poder identificar los antecedentes históricos y el desarrollo conceptual de la victimología, describir las principales formas de victimización y sus implicaciones sociales y jurídicas, los mecanismos de victimización y su aporte de protección de restitución de los derechos de las víctimas. En esta sección tengo preparada una cita que dice lo siguiente. La victimología nos enseña que la justicia no se limita a castigar al culpable, sino también a atender las necesidades de la persona que ha sido dañada. De Álvaro Márquez. Ok, para dar inicio, la victimología es una disciplina que estudia específicamente a la víctima, sus características, cómo se relaciona con el hecho delictivo, además de los procesos que la afectan antes, durante y después de la victimización. Surge como un campo específico dentro de la criminología, como un objeto de estudio claro. Trata de comprender el papel de la víctima como parte activa de la dinámica del delito y en el sistema de justicia. Como parte de los antecedentes, podemos decir que inicialmente la atención a la víctima no fue prioritaria, ya que se centraba en el delincuente y en el acto criminal, dejando prácticamente en un segundo plano a la víctima. En la segunda mitad del siglo XX se produce el redescubrimiento de la víctima. Este redescubrimiento fue impulsado por movimientos académicos, sociales y jurídicos que reclamaban el reconocimiento de la víctima. Ok, en esta etapa de consolidación de la victimología, uno de los primeros temas que generó un gran impacto y debate de la criminalización de la víctima es la corriente relacionada a la víctima en la ocurrencia del delito, considerando su conducta, las cuales podrían influir altamente en el hecho. A partir de esto, el papel de la víctima se fue estudiando a través de tres modalidades. La precipitación, la facilitación y la provocación. En primer lugar, la precipitación hace referencia a lo que ocurre cuando la víctima, de manera consciente o inconsciente, adopta comportamientos que desencadenan la conducta criminal. Un ejemplo de esto es una persona que insulta o agrede físicamente a otra durante una discusión y esto provoca que esta última reaccione violentamente. En el puesto número 2, que sería facilitación, este se presenta cuando la víctima, por un descuido o negligencia, crea condiciones que facilitan a la comisión de un delito, ¿verdad? Un ejemplo que se me viene es dejar las llaves dentro del carro y que este no lo roben, ¿verdad? En tercer lugar, que es la provocación, esta implica una acción directa e intencional de la víctima que incita al agresor a cometer el delito. Una persona, un ejemplo es una persona que está hostigando, humillando continuamente a alguien y esto provoca una agresión física aparte de la otra persona. Otro aspecto fundamental en esta etapa es el activismo de la reivindicación de derechos, liderado por movimientos sociales asociados a las víctimas. Ok,
Estas iniciativas promovieron reformas legales y cambios culturales, logrando que la víctima fuera reconocida como un verdadero sujeto de derechos. Patrones de vulnerabilidad y prevención. Ok, en la consolidación de la victimología también implicó el reconocimiento de patrones de vulnerabilidad, entendidos como las condiciones que aumentaron la probabilidad de que una persona fuera víctima de un delito, ¿verdad? Estos patrones pueden derivar tanto de propios de la persona o de su entorno, de aquello que lo rodea. Son dos, sería el factor interno y el factor externo. El interno hace referencia a todas las características personales de la víctima y el externo al ambiente que lo rodea. En el primer caso tenemos la edad, el género, la discapacidad, las condiciones de salud física o mental, y en los factores externos tenemos la condición socioeconómica, la pertenencia a grupos minoritarios, el entorno físico inseguro y la debilidad de redes de apoyo. Frente a estos riesgos, la victimología propone estrategias de prevención integral, entre ellas la implementación de políticas públicas focalizadas para que se reduzcan los factores de riesgo. Muchas gracias y en este momento le cedo la palabra a mi compañera Catalina Sánchez. Muchísimas gracias, compañera Mónica. Gracias por esta amplia explicación. Luego de conocer el contexto general de la victimología, ahora profundizamos en su carácter como ciencia y en los fundamentos que la sostienen. Esta parte nos permite comprender cómo se estudia a la víctima desde una perspectiva científica, humana, dejando atrás visiones parciales y culpabilizadoras. Empecemos conociendo qué es la victimología como ciencia. Partimos conociendo que la victimología nace como una respuesta al enfoque centrado exclusivamente en el delincuente. Se desarrolla como una ciencia social autónoma. Esta estudia la figura de la víctima, sus procesos de victimización y su lugar dentro del sistema penal y la sociedad. Es decir, ya no basta con sancionar al responsable, ahora también es crucial entender que hay que proteger y reparar a quien ha sido dañado para comprender con mayor profundidad el lugar de la víctima dentro del proceso penal. Es necesario partir desde su base científica. Entonces nos preguntamos, ¿qué es entonces la victimología como ciencia? De aquí viene la explicación anterior. Por otro lado, está la epistemología victimológica, que si afirmamos que la victimología es una ciencia, es fundamental preguntarnos cómo construye esa ciencia su conocimiento. Bueno, la epistemología victimológica rompe con enfoques antiguos que consideraban a la víctima como simple elemento del proceso judicial. Ahora, se asume una postura crítica que es integradora y centrada en los derechos humanos, que reconoce a la víctima como un sujeto activo, con historia, emociones, necesidades propias. Y una vez comprendido cómo se produce este conocimiento, podemos dar un paso más a saber qué estudia exactamente la victimología, con qué métodos y para qué. Bueno, el objeto de la victimología es justamente la víctima y su proceso de victimización. La metodología incluye entrevistas, estudios de caso, encuestas, trabajo de campo, entre otros. Y su finalidad es el de prevenir, atender, comprender y reparar el daño causado por el delito. Esto permite un abordaje más completo, no solo desde lo jurídico, sino también desde lo psicológico, lo social y lo comunitario. Sin embargo, para que la victimología se convierta en una ciencia sólida, tuvo que romper con muchas ideas del pasado. Algunas de ellas incluso culpaban a la víctima. Esto causó un cambio de paradigmas victimológicos tradicionales, que durante mucho tiempo algunas teorías culpabilizaban a la víctima por su victimización. Actualmente se reconoce que toda persona tiene derecho a ser protegida, escuchada y reparada.
sin juicios ni estigmas. Este cambio de paradigma ha sido fundamental para construir una justicia más humana, más sensible y más justa. Estos cambios también han dado origen a diferentes formas de analizar la victimización según el enfoque en que se adopte, como las corrientes victimológicas. Dentro del desarrollo de esta ciencia encontramos dos grandes enfoques. La victimología general, que es la que analiza fenómenos colectivos de victimización, patrones sociales y grupos vulnerables. Y la victimología especial, que se enfoca en el caso individual de cada persona y su historia única. Ambas corrientes se complementan y enriquecen el estudio científico de la víctima. Y con estas bases teóricas bien establecidas, podemos pasar al campo práctico, donde la victimología se convierte en una herramienta útil para entender casos reales. La victimología aplicada o la victimología aplicada como la forense se encarga de llevar todo ese conocimiento científico al ámbito judicial y al práctico. Aquí la víctima no es solo objeto de análisis, sino es sujeto de acompañamiento, atención y protección dentro del proceso penal. Se trabaja de forma interdisciplinaria con profesionales del derecho, la psicología, trabajo social, criminología y medicina forense para brindar una atención integral a la víctima. En esta fase se analiza no solo lo que ocurrió, sino también cómo afectó su entorno familiar, su salud mental, su seguridad y su proyecto de vida. Como todo tiene un ejemplo, este es un ejemplo real que les voy a dar en Costa Rica, una institución como la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, esta aplica esta forma de victimología, ofreciendo acompañamiento emocional, asesoría legal y protección física. Como hemos visto, la victimología forense permite que todo el conocimiento académico se convierta en acción concreta a favor de las víctimas. A partir de aquí, veremos en más detalle lo que implica ser víctima y cómo se transita hacia procesos de desvictimización y recuperación. Desde el punto de aporte de mi compañera, Aileen les estará explicando. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Aileen Morales Alvarado y me corresponde la desvictimización y la victimización. Dentro de la victimología existen dos procesos antagónicos que se complementan. Uno de ellos sería la victimización, que eso es lo que sufre una persona, un daño, un abuso o una injusticia, el cual hace referencia a las consecuencias generales a raíz de el suceso dado como efecto colateral. Las secuelas suelen ser externas e internas. Las externas serían las físicas o las materiales y las internas serían las emocionales o conductuales. La desvictimización se refiere a un proceso mediante el cual la persona ha sido víctima de un delito, un abuso o una situación de violencia. Recupera su bienestar, su autonomía, su control sobre su vida, superando en la medida de lo posible las consecuencias físicas, emocionales de lo que ocurrió. Una frase que me gustó era iter vitae, que significa el camino que lleva la víctima, el proceso, por así decirlo. Victimización es un conjunto de etapas que tiene o experiencias por las cuales pasa una persona desde que sufre el delito hasta que expone o logra enfrentar las consecuencias, ya sean físicas, emocionales y algunas veces legales. En sí, en palabras simples,
es como una persona llega a convertirse desde víctima y cómo logra vivir luego de esa experiencia vivida. La victimización tiene tres tipos de víctimas, que sería la primaria, secundaria y la terciaria. La primaria es el daño directo causado por un delito o una agresión. La victimización secundaria es el sufrimiento causado por el trato inadecuado de las autoridades, de una institución o hasta de la misma sociedad, por así decirlo. Como no creerle a la persona que está pasando por una, ya sea violencia, porque existe la violencia física y la emocional. También la victimización terciaria es cuando la víctima termina repitiendo conductas dañinas con otras personas y normaliza la violencia cometiendo más delitos con otras personas inocentes. Y le doy paso a la compañera Michelle de Los Ángeles Calderón. Bueno, buenas noches. A mí me tocó victimización y desvictimización de la participación de la víctima en el proceso penal. Concepto general de la victimización y su importancia en la criminología. Es un enfoque actual de los sistemas penales hacia la víctima, no solo como testigo, sino como sujeto de derecho. La presentación de la problemática, la revictimización institucional y la necesidad del proceso de la victimización. Como hablaba la compañera, hay tres tipos de victimización. La victimización primaria son el daño directo causado por el delito. La victimización secundaria es el daño ocasionado por las respuestas institucionales, el maltrato, la falta de apoyo hacia la víctima. La victimización terciaria es la estigmatización social de la víctima. Hay ejemplos concretos de cómo ocurre cada tipo de contextos reales. Factores de vulnerabilidad que aumentan el riesgo de victimización prolongada. La desvictimización es el proceso de recuperación de la autonomía y dignidad y control de la víctima en la sociedad. Los objetivos es empoderar, destruir los derechos, reparar el daño y reducir el trauma. Las estrategias de desvictimización es la atención psicológica y el acompañamiento emocional de los seres queridos de la víctima. La información clara y accesible sobre el proceso penal, respeta la privacidad y protección contra las represalias, reparación integral económica, simbólica y moral. La evolución histórica de la fuente de prueba o sujeto como voz y derecho, los derechos fundamentales en el proceso penal, el derecho a ser informada, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la participación en audiencias y representar pruebas. Beneficios a la participación activa, mayor percepción de justicia, reducción de sentimientos de indefensión, favorece la integración social y hay obstáculos de desconocimiento de sus derechos, temor o represalias, desconfianza de las autoridades. También tenemos la desvictimización y participación, la participación activa como herramienta de empoderamiento. Ejemplos de programas exitosos en la justicia restaurativa inmediata y mediación penal. Casos en los que una buena gestión institucional evita la victimización secundaria. La importancia del enfoque integral para atender a la víctima, la necesidad de la capacidad constante del personal judicial y policial, recomendaciones de las políticas públicas orientadas a la prevención de revictimización. Cedo la palabra a mi compañera Catarina Sánchez. Muchísimas gracias, compañera, por el aporte también. Bueno, todo quedó muy bien explicado y creo que todas hemos entendido todo, pero en modo de conclusión, quiero agregar que la victimología explorada en este capítulo se consolida como una ciencia que pone a la víctima en el centro
estudiando su sufrimiento, los procesos de victimización y la desvictimización desde sus orígenes históricos hasta su enfoque interdisciplinario. Busca no solo comprender el impacto del delito, sino también promover la justicia, la reparación y la prevención, tejiendo un camino justamente a la reparación y a la prevención. Además, hacia sociedades más empáticas y equitativas. Esta es una reflexión también que tengo para finalizar esta presentación, donde quiero dejar que la víctima nos recuerda que el crimen no es solo un acto de transgresión, sino es un eco de dolor que resuena en las vidas de las víctimas, invitándonos a trascender de una mera punición para abrazar la empatía y la restauración en un mundo que cada vez es más interconectado. Esta disciplina no solo ilumina las sombras del sufrimiento de una persona, sino que nos impulsa como profesionales en la criminología también y como sociedad a construir puentes de resiliencia, donde la justicia se convierte en un bálsamo colectivo para sanar las heridas invisibles de la sociedad. Con esto finalizo y si alguna compañera tiene algo más que agregar, muchas gracias. Gracias a todas.